ventrículo yo tengo dos conductos. ¿Cómo se llaman esos orificios? Perdón. Lúcica y Mayenne. ¿Quién se comunica el cuarto ventrículo con el espacio suprarrenideo encefálico? Lúcica. ¿Quién dice Mayenne? Levante la mano. No es lo mismo, no es lo mismo. Son dos orificios, Lúcica y el orificio de Mayenne, sino que en la literatura te marcan así: orificio de Lúcica y Mayenne, porque van al espacio suprarrenideo, pero uno es encefálico y otro es raquídeo. Mayenne para acá. Entonces, uno Mayenne y uno Lúcica. A ver, votación. Levante la mano lo que dice Lúcica para el encefálico. Nadie quiere votar ni Mayenne. Tampoco. Lúcica para el espacio suprarrenideo encefálico. Mayenne para el espacio suprarrenideo raquídeo. Por ese orden, Lúcica y Mayenne. No. Una vez que el microcéfalo raquídeo llega al espacio suprarrenideo, acá, recuerden ustedes, nosotros tenemos el seno venoso longitudinal superior. En el seno venoso longitudinal superior, por debajo tengo la aracnoides. Y se supone que en el espacio suprarrenideo está el líquido cefalorraquídeo. Si termina ahí la circulación microcefalorraquídeo, lo que va a hacer es congestionar, si van a crecer los ventrículos, va a crecer el espacio suprarrenideo y me va a comprimir la masa encefálica. Por lo tanto, ese líquido tiene que irse a algún lugar. Y ese lugar, cuando ustedes hicieron la anatomía, la membrana aracnoide hacía unas evaginaciones. ¿A dónde? Al seno venoso longitudinal superior. ¿Para qué? Para que este líquido cefalorraquídeo ingrese hacia esas granulaciones llamadas granulaciones de Rajoni, ¿no? O granulaciones subaracnoideas, y se reabsorba hacia el sistema venoso del encéfalo. Va a circular con el mismo sistema venoso por todos los senos venosos que tenemos nosotros en el cráneo, y va a desaguar ¿a dónde? ¿Dónde desaguan los senos venosos? Muchachos, cuando ustedes tenían pares craneales, acá tengo mi lámina pinoceremoide, pues sale mi primer par craneal, por factores. Aquí tengo mi orificio óptico, por ahí sale mi segundo par craneal. Acá tengo mi hendidura esfenoidal, ahí salen los óculos motores, tercero, cuarto y sexto par, y la rama B1 ostálica del genio. Acá tengo un orificio redondo mayor, un orificio oval y un orificio redondo menor. Aquí sale el B2, en el oval el B3, y en el redondo menor ingresa una arteria rama de la carótida externa. ¿Cuál es? La que produce las hemorragias epidurales. ¿Cuál meninge? ¿Hay varias meninges? La bella meninge media ingresa por acá, así es, y se va al espacio epidural. Aquí tengo mi peñasco y tengo el agujero rasgado anterior, el agujero rasgado posterior. Entonces, en el agujero rasgado anterior, quien sale es mi pampidiano, uno que va vena, arteria y nervio que llegan hasta las apogistericoides del efinoides. Entre dos agujeros rasgados anteriores hay un agujero acá, en la cara dorsal del peñasco. Y ese agujero se llama agujero del
se introduce el séptimo y el octavo par. Sigue el agujero rasgado posterior. Y en el agujero rasgado posterior se divide así, en dos. En la parte medial salen los nervios 9, 10 y 11. Y en la parte lateral de ese agujero rasgado posterior se llama fosa yugular. Porque todo el sistema venoso a la final le va a pasar por el sistema del seno venoso petroso y termina aquí en esta fosa yugular. ¿Y por qué es importante la fosa yugular? ¿Quién me lo puede decir? Pero es que ustedes que vamos a seguir la teoría. Aquí se inicia la vena yugular interna. Por lo tanto, toda la sangre que está circulando en el sistema venoso del cráneo, endocráneo, drena hacia mi sistema circulatorio general a través del seno venoso que está acá, que se llama seno yugular, y es el inicio de la vena yugular interna, que baja y es la que se une con las que vienen desde la extremidad, las famosas subclavias, para formar los troncos venosos brachiocefálico derecho e izquierdo. ¿Y quién forma? La vena cava superior. ¿No? ¿Sí o no? ¿O les estoy engañando? Capaz les estoy engañando, si esta cabeza ahí, sencillo, esta cabeza. Así es, muchachos. ¿No? Entonces me quedé con el onceavo par. El otro es mi agujero humano. En la parte de abajo, de afuera, de este orificio occipital, existen dos cóndilos que articulan con el atlas. Pero esos dos cóndilos, que voy a dejar así puntitos porque está hacia atrás, hacia abajo, tienen dos agujeros. El agujero condilo anterior y el agujero condilo posterior. El agujero condilo posterior, muchos de ellos no perforan. El agujero condilo anterior sí, y por ahí sale del endocráneo el último par craneal, el hipogloso o doceavo par craneal. Y ya pues por acá ya saben quién sale, el tronco encefálico, ¿no? Entonces esta es anatomía y esto es cómo circula. Si no, yo tengo desde que está formando el líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares y existe una obstrucción en todo el mecanismo de absorción y todo, lo que va a producir es de que al producirse una obstrucción, todo lo anterior se congestione y empiezan a crecer las cavidades ventriculares. Y en el niño que todavía no está soldada, nuestras suturas no están osificadas, se separan y crecen, y es por eso que en los niños existe la famosa hidrocefalia. Pero los adultos, no, los adultos ya los huesos del cráneo están soldados, están osificados, por lo tanto, no va a poder hacer crecer la cabeza, y lo que va a hacer es comprimir mi masa encefálica, ¿no? Y va a producir mis problemas neurológicos. Y si comprime, lo más importante, donde está el centro neurológico del sistema vascular y sistema respiratorio, produce la muerte inmediata, ¿no? A esto, cuando comprime ya la parte del tronco encefálico, se llama enclavamiento, pues por ahí en términos médicos, dentro de la parte clínica, ¿no? Entonces, esto es la lámina que le presenté. Tengo mi región hipotalámica, pero miren, las mismas células de la región hipotalámica regresan con sus acciones y terminan ¿dónde? En lo que nosotros conocemos como neurohipófisis, porque esto se prolongó embriológicamente en esta región del tubo neural y por lo tanto no existe comunicación. Ahora, esta parte de la neurohipófisis fue un esbozo de la mucosa faríngea que formó primero un esbozo, después formó una bolsa, ¿no? Y esa bolsa es la famosa bolsa de Ranke, que al final de unirse no tiene ninguna conectividad con el sistema neural, con el sistema faríngeo. ¿Cómo se conecta? Mediante esta red vascular. Esta red vascular que se llama hipofisiaria mayor, ¿no? O también anterior, porque esta es hipofisiaria menor. Las glándulas que se encuentran en la región hipofisiaria drenan su secreción hacia esta circulación sanguínea y la va a llevar ¿a dónde? Hasta la región adenohipofisiaria
el mismo núcleo depositado acá en la neurohipófisis sus dos hormonas. Acá no. Las que se forman acá pasan hacia la sangre para estimular a las que están acá y formen otro tipo de hormonas. Para ello, entonces, la conectividad. Les dije que tenemos hormonas estimuladoras, excepto dos de ellas que van a tener también hormonas inhibitorias, que es la hormona de crecimiento y la hormona que produce la leche, que es la prolactina. ¿No? Entonces, esta está incompleta. Esta le paso un ratito. Este es el famoso feedback que le estaba mostrando antes, la retroalimentación positiva o negativa de acuerdo al órgano final que produce hormonas. Si produce menos hormonas, mayor cantidad de hormonas hace que mi eje produzca menos hormonas, por eso se llama feedback o retroalimentación negativa. Pero si acá existe menor cantidad de hormonas producidas por el órgano final, tiene que ser de que esto produzca más. Entonces se llama feedback o retroalimentación positiva. O sea, el resultado le va a dar lo negativo o lo positivo, ¿ya? Ahora, estas son las hormonas adenohipoficiales. Entonces, miren ustedes, la hormona luteinizante y folículo-estimulante se llaman hormonas gonadotrofinas hipoficiales. Porque, ojo, los varones no, pero las mujeres sí tienen otra hormona gonadotrofina. ¿Cuál es? La que van a hablar ahora. No saben. El grupo que va a estudiar. Cuando una mujer está gestando, la gonadotrofina coriónica. Por eso, las mujeres van a tener, mientras esté gestando, dos gonadotrofinas hipoficiales y una gonadotrofina en la placenta que se llama coriónica. Es por ello, ya voy adelantando, que si ustedes no son específicos, son las hormonas que se miden en los test de embarazos. Si ustedes no son específicos en medir, me va a medir solamente cualquiera de esas tres hormonas. Entonces, cuando ustedes piden un test de embarazo, ¿qué piden? Hormona gonadotrofina coriónica. Pero si yo no especifico para diferenciar de estas dos, yo voy a usar cualquiera de ellas y voy a decir, uy, está embarazada. Entonces yo tengo que especificar qué. Esto de acá, la letra B de burro, significa subunidad beta. ¿Por qué? Porque la subunidad alfa está presente en las tres, pero la subunidad beta solamente está presente en la hormona gonadotrofina coriónica. Entonces, cuando ustedes vayan y compren su test de embarazo que sea de orina, y en la cajita van a ver hormona gonadotrofina coriónica, subunidad beta o vienen con esto, porque es lo que están midiendo. ¿No? Y usted tiene una, si ustedes no le ponen en indicación esto, le van a medir cualquier hormona y pueden estar viendo el alfa. Y de nuevo, ustedes hasta se pueden suicidar si están embarazadas de esa dama. ¿No? ¿Será no? Ustedes son padres responsables. ¿No? Entonces, el hipotálamo, le dije que son dos hormonas que va a producir para dos hormonas en la adenohipófisis. Entonces vamos a hacer primero acá. La hormona liberadora de gonadotrofina que se produce en el hipotálamo, si produce mayor cantidad, hace que mis hormonas gonadotrofinas hipoficiales, LH y FSH, produzcan más. Si esta disminuye su productividad en el hipotálamo, esas hormonas en la adenohipófisis producen menos. Igual sucede con hormonas liberadoras de iotrofina que tienen que ver con la tiroides. Produce, si es que produce más hormonas en el hipotálamo, se procede de hormona pirotrófica. Si esta produce menos hormonas. Así son las hormonas estimuladoras. Igualito son las de la suprarrenal. La hormona liberadora de corticotropinas hace que se produzca más ACTH. Menos cantidad de hipotálamo de hormona liberadora,
Esa es la excepción al igual que la prolactina. Para que produzca mayor cantidad de prolactina, la de hipófisis, yo tengo una hormona liberadora de prolactina. Pero para que inhiba su productividad, yo tengo una hormona inhibidora de prolactina, que es la dopamina generalmente. ¿No? Fíjate, me enfoqué, dije adrenalina, dopamina, que solamente prolactina también. ¿Ya? Correcto, ahí, claros. Entonces, de obligación ya hemos visto que el dibujo existe un sistema volcánico crucial superior e inferior. El superior, llamado anterior, es el que comunica el hipotálamo con la hipófisis. El inferior solamente tiene ligación en la región neurohipofisial. Esto, bueno, acá está el dibujo de la parte neurológica, el tubo neural, el tubo digestivo. Esta se imagina, forma la bolsa raquia, esta se une y forman la hipófisis y la neurohipófisis. La neurohipófisis nunca se separó del tubo neural, como ustedes, ¿no? Entonces, el origen biológico, ¿no? Justo a nivel del tercer ventrículo. Y esto es el mismo esquema, ¿no? Haciendo referencia que las mismas neuronas que están en los núcleos hipotalámicos tienen sus axones en la región de la neurohipófisis. O sea, ellos no necesitan eyectar sus secreciones al sistema vascular porque de repente se va a depositar en el sistema hipofisial posterior, que se llama neurohipófisis. En cambio, en hipotálamo, para que estas glándulas produzcan hormonas y exista una afectación sobre la glándula que se encuentra en la hipófisis, tiene que haber una red vascular que se llama, ¿no?, portal superior o portal anterior, así lo pueden encontrar en la literatura, superior o anterior, ¿ya? Y el sistema endocrino hace que las hormonas se liberen hacia este sistema, viajen y actúen acá en la hipófisis y esta produzcan las hormonas que ya le mencioné en el cuadrito, ¿sí? Entonces, la vasopresina y la oxitocina son hormonas que se producen en el hipotálamo y se depositan en la neurohipófisis, ya no se confundan, y se van a liberar de acuerdo supuestamente al estímulo correspondiente que aquí se lo mencioné. Lo mismo visual, las mismas hormonas, secreciones pulsátil, este es el mismo cuadro de antes. Vamos a eso de acá. Estas hormonas es el eje hipotalámico hipofisial, pero nuestro cuerpo también tiene productividad de otras hormonas que se relacionan o no con este sistema. Por ejemplo, hay hormonas que se fabrican en la adenohipófisis, pero que no ejercen un efecto sobre otra glándula, como mencioné en el cuadro. Por ejemplo, la ACTH actúa sobre la glándula suprarrenal, la hormona tirotrófica actúa sobre la glándula tiroidea, las gonadotrofinas hipofisiales, que es la FSH y el LH, actúan sobre las gónadas, ¿no? Pero existen hormonas que se producen en el hipotálamo como hormona de crecimiento, prolactina, y por ahí salió también las hormonas de estimulantes de melanocitos, que no actúan sobre otra glándula, pero actúan sobre un órgano efector. La hormona de crecimiento actúa sobre el músculo, hueso, hígado y otros. La prolactina sobre la glándula mamaria separada, ¿no?, para que produzca leche. Recuerden, la prolactina hace que se produzca la leche en la glándula mamaria, pero para inyectar la leche en la glándula mamaria hacia afuera es la oxitocina, una hormona de la neurohipófisis, la no se confundan. Y la estimulante de los melanocitos actúa sobre los melanocitos, ¿no?, que se encuentran generalmente en la parte epidérmica de la superficie corporal. Pero existen hormonas, pueden estar que ya mencioné antes, adenohipofisiales que sí actúan sobre las glándulas, y por ejemplo la tirotrofina actúa sobre el tiroides para producir como la tiroidea, T4. La folícula estimulante actúa sobre la gónada para producir estrógeno, y la hormona luteinizante actúa sobre la gónada para producir, ¿no?, progesterona. Me confundí, estrógeno, es progesterona.
Su función hace que se desarrolle la glándula mamaria y que se llene de leche, o sea, productividad de leche, pues se llama prolactina, lactina de lácteo. ¿Ya? Actúa específicamente sobre la glándula mamaria. Pero recuerden, muchos varones o muchas mujeres embriológicamente pueden tener rezago de su glándula mamaria. Nosotros tenemos un eje, una línea embriológica desde la axila que pasa por la región pectoral y termina en la parte media de la región inguinal. Esta línea está llena de glándulas mamarias en la parte embriológica y que en el ser humano toditas se van a atrofiar excepto la que se encuentra en la región pectoral. Por influencia hormonal, a partir de la pubertad, donde empieza la productividad ovárica, el estrógeno, el progesterona en mayor concentraciones, la mujer hace crecer su glándula mamaria. ¿Por qué? Porque va a desarrollarse la glándula mamaria y posiblemente, de acuerdo a las concentraciones de prolactina, hasta puede tener en ciertos periodos, ¿no?, una llenura de leche y eyección de leche, que es una cosa normal, porque recuerden, cuando ustedes recién empieza a funcionar su sistema endocrino es porque su sistema neurológico ha terminado de madurar. Porque nosotros cuando nacemos con un sistema neurológico todavía que no ha terminado de evolucionar. Y es por ello que es muy importante, inclusive en los criterios de desarrollo de salud, salud pública y todo lo demás. ¿Por qué le damos mayor énfasis en que un niño menor de 5 años tenga una buena nutrición, que tenga una buena oxigenación de sus tejidos, que no esté anémico para que se oxigene su sistema nervioso? Porque una vez que ya maduró su sistema nervioso y antes de su madurez, tuvo una razón para desarrollar defectuosamente como una hipoxia prolongada, su sistema intelectual va a decaer. Y por más que usted quiera ponerle pues a un paciente anémico después de los 10 años que esté con sus condiciones de hemoglobina normales, ya ese desarrollo neural ya fue, y por lo tanto los coeficientes intelectuales son menores que una persona que tuvo una alimentación adecuada durante el desarrollo final de ese sistema nervioso. Y eso ocurre, ¿no?, generalmente en toda Latinoamérica. Muchas personas tienen un coeficiente intelectual disminuido, pero no porque sean torpes, sino porque durante sus primeros años de vida no tuvieron supuestamente una buena aceptación fisiológica para nutrir ese sistema nervioso, y uno de ellos es exactamente la buena oxigenación, ¿no? Otro ejemplo es cuando nuestro sistema nervioso no está en desarrollo. Por ejemplo, cuando ustedes tienen fiebre como adultos, tienen escalofríos, pero el niño que no tiene un sistema nervioso completo no hace escalofrío, hace fasciculaciones y vienen las convulsiones, ¿no? Por eso es distinta las reacciones neurológicas en un niño que no tiene un desarrollo todavía completo del sistema nervioso que un adulto que ya lo tiene, ¿no? Y así sucesivamente. La hormona de crecimiento actúa sobre las células, hígado, mama, peso, actúa sobre órganos propios, ¿no?, que como órganos efectores, no como órganos
directamente, pero existe un estímulo indirecto para el crecimiento, desarrollo humano, y este algo puede ser ante un músculo, ante el sistema óseo, y aquí actúa, ¿no?, sobre el hígado para que produzca un factor que se llama un factor de crecimiento. Entonces, este factor de crecimiento es el que va a actuar sobre este sistema muscular o sistema óseo. Entonces, ese mediador de la hormona de crecimiento o factor de crecimiento, ese que está por el hígado, es estimulada por la hormona de crecimiento. ¿Y qué estimula? La mitosis de esos órganos que le he mencionado, óseo muscular y la síntesis proteica. Esa es la función de ese mediador de la hormona de crecimiento. Entonces, no actúa directamente sobre el músculo, no actúa directamente sobre el hueso, sino que tiene que actuar primero sobre el hígado para que el hígado produzca un factor mediador que se llama factor mediador de la hormona de crecimiento, y este actúe provocando mitosis y síntesis proteica en el hueso y en el músculo. ¿Ya? En cambio, en la grasa sí actúa directamente la hormona de crecimiento. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que estimulan la hormona de crecimiento? Por ejemplo, cuando ustedes empiezan a alimentarse, se está liberando hormona de crecimiento. El estrés, cuando están nerviosos, por ejemplo, tienen pasito, tienen situación, hace que se estimule la formación de hormona de crecimiento, el ejercicio. El sueño también se produce, es un estímulo por producción de hormona de crecimiento, pero en menor intensidad, ¿no? Y este actúa sobre el hipotálamo y ya. Recuerden que nosotros tenemos una hormona niveladora y una hormona inhibitoria para que produzca hormona de crecimiento. Ahora, la hormona gonadotrófica. La hormona gonadotrófica solamente es una sola hormona que se llama hormona niveladora de gonadotrofinas a nivel hipotalámico. Y de acuerdo al mayor o menor secreción a nivel hipotalámico, estimula mayor o menor el adrenocórtico, produciendo ACTH. Y esta ACTH actúa en la glándula suprarrenal para que la corteza suprarrenal produzca cortisol, ¿no? Y este cortisol ya actúa sobre el metabolismo endocrino del hígado, músculo, la grasa, todo, ¿no? Entonces, ¿qué otras hormonas no son controladas por hipófisis? Acá está, ¿no? No sé a dónde lo voy a poner. La aldosterona, la adrenalina. La adrenalina la forma la glándula suprarrenal, pero la zona medular. O sea, la suprarrenal tiene una médula y una corteza. En la corteza se produce cortisol por influencia de la ACTH, en la corteza se produce aldosterona por influencia del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Pero la parte medular es la que va a producir las catecolaminas, y entre las catecolaminas tenemos adrenalina, noradrenalina y dopamina. La tiroides. La tiroides tiene dos tipos de células, ¿no? Foliculares y parafoliculares. Las células foliculares son las que van a producirle las hormonas tiroideas. Las células parafoliculares van a producirle una hormona que interviene en el sistema de reabsorción o inhibición del calcio. ¿Ya? Entonces, para el calcio yo voy a tener tres hormonas. Paratormona, la que produce la paratiroides, calcitonina, la que produce la tiroides, y el calcium provitamina D3 que produce el riñón. Ya hemos hablado de la cultivo renal. Entonces, las hormonas tiroideas, cuando lleguen todas las sangre, lleguen a las células propias de las tiroides, y estas van a producir al final de 3 o de 4. ¿Okay? A la larga, son hormonas que van a producir una acción estimulante en la función propia. Por ejemplo, las hormonas tiroideas aumentarán el metabolismo basal. Entonces, recuerden, mientras más hormonas tiroideas, más es las actividades propias de nuestro sistema corporal. Aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la síntesis de enzimas metabólicas,
que es una hormona que no tiene nada que ver con ese hipotálamo hipoficiario, pero la produce la hormona, perdón, la glándula pituitaria, pero las células parafoliculares es la que vamos a ver posteriormente en la actividad de la nivelación del calcio sérico, ¿no? Entonces tiene un efecto de crecimiento. Entonces, funciones que escapan de ese eje hipotálamo hipoficial que hemos estado hablando y que producen hormonas. Por ejemplo, para el control del calcio sérico, para yo mantener, se dice que mi control del calcio sérico, mi estándar promedio es 10 miligramos por decilitro de calcio. Para ello, actúan tres hormonas. La principal, la vitamina D3, que el riñón la produce como provitamina D3 llamada calcitriol, ¿no? La calcitonina, que la produce la tiroides, y la paratormona, que la produce la paratiroides. ¿Dónde actúan específicamente? A nivel del tubo digestivo y a nivel de mi sistema renal. ¿Qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, la que nos interesa es la vitamina D3? Entonces, la paratormona, cuando hace de que se active la vitamina D3, ¿no? Que se active. La calcitonina hace que se inhiba, o sea, se desactive porque es funcionando la vitamina D3. ¿Y por qué razones? Si yo quiero que se active la vitamina D3, ¿qué hace la vitamina D3? A nivel del tubo digestivo, entre los alimentos que están acá, hace que se absorba calcio hacia la circulación mesentérica. A nivel renal, ¿qué haría la vitamina D3? Reabsorción de calcio a nivel tubular. Pero ojo, esto siempre va a la par de que si yo en el intestino absorbo calcio, yo secreto fósforo. Si yo reabsorbo calcio a nivel renal, yo secreto en región tubular fósforo. Por lo tanto, siempre va en contracorriente. Nunca los dos se absorben, nunca los dos se secretan, ¿no? O uno de ellos se absorbe, el otro no tiene que ver nada. No, siempre tiene que haber el control de las concentraciones de calcio en nuestro cuerpo. Van a haber hormonas que no tienen nada que ver con el eje hipotálamo hipoficiario que empezamos nosotros a estudiar en este tema, ¿no? Pero son hormonas que se producen en nuestro cuerpo y que tienen una secreción. ¿Qué otras hormonas no tienen un control de ese eje hipotálamo hipoficiario? La concentración de glucosa. Entonces, ¿quiénes intervienen en la concentración de glucosa? Las que producen el islote del Ayer de la glándula pancreática. Se dice que la glándula pancreática es una glándula mixta, o sea, tiene secreción exógena, como hemos visto que forma jugo pancreático, pero tiene secreción endógena, porque produce hormonas que actúan, ¿no?, sobre el metabolismo, y entre ese metabolismo está la concentración de glucosa en sangre. Y justo las dos hormonas que tienen que ver con las concentraciones séricas de azúcar en la sangre están dadas por las células alfa y las células beta de los islotes del Ayer. Y eso, fíjense que los islotes del Ayer solamente corresponden al 1 al 3% de la constitución anatómica del páncreas. Las células alfa de los islotes del Ayer producen glucagón. Las células beta de las islotes
carbón hace de que exista mayor cantidad de concentraciones de glucosa en sangre. En cambio, la insulina al revés, menor cantidad de concentraciones de glucosa en sangre. ¿Y en qué está basada? Exactamente en llevar o no el material de glucosa dentro de las células. Entonces, ¿dónde se depositan la glucosa en las células? Se depositan específicamente dos, pero la literatura dice tres: hepatocitos, o sea, el hígado, células musculares y las células grasas. Pero la mayoría de la literatura menciona dos. Pero para mí, si mencionan las tres, no hay ningún problema. Cuando el glucagón quiere de que exista un aumento de las concentraciones de glucosa en sangre, lo que hace es, uno, la glucogenólisis, o sea, transforma el glucógeno del depósito que está dentro de las células hepáticas a glucosa. ¿Y gracias a qué? Porque las células hepáticas, ya les dije, existe una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa que la puede transformar directamente, pero las células musculares no tienen esa enzima, y por lo tanto, al no tener esa enzima, el glucógeno que está en la célula muscular no se puede transformar directamente a glucosa. Tiene que pasar por el famoso ciclo anaeróbico de Cori. ¿Qué significaba? Llamado también ciclo de lactato individual, convertir en ácido pirúvico y ácido láctico, y esto viaja por la sangre hasta llegar al hígado, depositarse como glucógeno, y ahí en el hígado ya se transforma en glucosa. Ese es el mecanismo. ¿Quién controla entonces las concentraciones de glucosa sérica en nuestro cuerpo? Es la insulina y el glucagón, que son hormonas que las producen los islotes de Langer, ¿no?, del páncreas. Pero existen también hormonas que actúan sobre las concentraciones de sodio en nuestro cuerpo, y una de ellas hemos visto que es la aldosterona. La aldosterona la produce la corteza suprarrenal, pero por un estímulo hormonal que nació de una hormona que producía el riñón, que era la renina. La renina hacía que el angiotensinógeno del hígado se transformara en angiotensina 2, y que a nivel pulmonar esta angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2 gracias a la hormona estimuladora de angiotensina. Y como angiotensina 2 estimulaba que se produzca aldosterona por la corteza. ¿Y a qué hacía la aldosterona? Actuaba en el núcleo contorneado distal, reabsorbiendo sodio activamente y aumentando la concentración. Y una vez que cambiaba la osmolaridad, jalaba agua. Por eso le decía, no se equivoque, porque el jalar agua en el núcleo contorneado distal por una afectación de la aldosterona es porque hubo un cambio de la osmolaridad. Porque lo único que se encarga la aldosterona es que se reabsorba activamente sodio en el núcleo contorneado distal y túbulo colector cortical. ¿Ya? La angiotensina 1 y 2, que la forma del riñón, están indirectamente, una acción propia tiene una afectación sobre la concentración de calcio. Pero la semana pasada hablamos de esto, que existen hormonas que se segregan en el tubo digestivo para que las glándulas produzcan secreciones exocrinas, o para que tengan una actividad sobre la motilidad gastrointestinal. Y uno de ellos es que la secretina estimulaba al páncreas a que produzca jugo pancreático, pero rico en bicarbonato. Fue una de las cosas que se dijeron, conjuntamente con quién, con la pancreosimina. Pero esta pancreosimina hacía que el páncreas produzca enzimas, ¿no? Donde producía la tripsina, producía la lipasa pancreática y la lipasa pancreática. La gastrina hace que es una hormona de las células G del estómago, y hace que nuestras células parietales produzcan mayor cantidad de ácido clorhídrico. La colecitoquinina, cuando el alimento llega al duodeno, la primera función se secreta a nivel del duodeno. Colecitoquinina, que es una hormona que actúa sobre la vesícula biliar para que se contraiga y inyecte
la productividad de una hormona que se llama eritropoyetina. Pero la eritropoyetina está bien, el 90% lo produce el riñón, pero el 10% que lo produce. ¿Quién? El eritropoyetina tiene dos orígenes, renal y hígado. Lo fuerte fue, ¿por qué no? ¿No? Entonces, ¿cómo actúa la eritropoyetina? Estimulando a las células madres en su diferenciación a una serie mieloide. Y esta se diferencia en aritoblastos posteriormente, ¿no? Entonces, ¿quién era el estímulo para que se secrete eritropoyetina? Era la hipoxia de los tejidos, ¿no? Entonces, que no tiene nada que ver con el eje hipotálamo hipoficiario. Bien, estamos hablando de varias hormonas de nuestro cuerpo que no tienen nada que ver con ese hipotálamo hipoficiario. Y la melatonina, que sí tiene que ver un poquito con ese eje hipotálamo hipoficiario, la produce la adenopófisis, pero no tiene que ver con ningún estímulo de la región hipotálamica. Por eso está mencionada acá. ¿Ya? La paratiroides que hemos visto se encuentran 4 glándulas en la parte posterior de las astas de la tiroides y que su hormona se llama paratormona y que tiene que ver con esta hormona paratormona activa al calcitriol o provitamina D3 para que ésta reabsorba calcio a nivel del túbulo renal o absorba calcio a nivel del tubo digestivo. Entonces, ya le hemos hablado de esto, las concentraciones de calcio en 10 miligramos por decilitro, ¿no? Y que para ello generalmente tienen que ver las 3 hormonas, ¿no? El calcio y yo. Entonces, en nuestro cuerpo, el calcio plasmático está distribuido, el que mayor cantidad tenemos es el ionizado, de ahí le sigue, ¿no? 37%. Generalmente unido a la albúmina, un 10% unido a la albúmina y un 6% formando complejos. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor cantidad de calcio plasmático? Es ionizado. Esta, como ven, tiene una acción conjuntamente con el fosfato, ¿no? El fosfato a nivel intestinal hace de que se absorba calcio, pero se secrete fosfato, o no se absorba fosfato generalmente. Una vez que está en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Perdón, en el éter celular, este va a actuar sobre el riñón o el hueso, ¿no? A nivel del calcio renal, óseo tiene una acción directa, a nivel del riñón, o se secreta el exceso o se inhibe, pero mediante una acción de las 3 hormonas, calcitriol y hormona paratormona y la hormona calcitonina. Si es estimulada por la paratormona, se reabsorbe a nivel renal del calcio. Si es estimulada el calcitriol por la calcitonina, secreta y se pierde hacia la orina, ¿no? Y como le dije, siempre es una acción inversa con el fosfato. Si yo reabsorbo calcio, secreto fosfato. Si yo reabsorbo fosfato, secreto calcio. ¿Ya? Otras reacciones de acción intermedia sobre las secreciones de calcio son los estrógenos, ¿no? Los estrógenos hacen de que se inhiba, tiene una acción parecida a la calcitonina, pueden dar inclusive un retraso en el crecimiento de niños en desarrollo. Por eso tengan mucho cuidado en pacientes asmáticos y niños. Recuerden bien que uno de los tratamientos para asma son los corticoides, inclusive los inhaladores son corticoides, y por lo tanto una acción
aumenta las concentraciones de calcio, pero disminuye el fósforo plasmáticamente. Entonces, aumenta la absorción de calcio y disminuye la concentración de fosfato a nivel sanguíneo. Acelera así el metabolismo de la vitamina D3, ¿no?, a nivel renal. Entonces, en otras palabras, la vitamina D3 es estimulada por la paratormona, es inhibida por la calcitonina. Paratormona la produce la paratiroides, la calcitonina la produce las células parafoliculares de la tiroides, ¿no? Bueno, no queda largo este tema. Vamos a terminar, falta todo el tema. Ya que hemos hablado demasiado, ya vamos a pasarlo. En resumen, para la concentración de calcio sérico interviene el resómano, vitamina D3 que la produce el riñón, paratormona que la produce la paratiroides y calcitonina, ¿no?, la paratormona hace que se active la vitamina D3 y se absorba calcio a nivel retinal y se reabsorba calcio a nivel del riñón. La calcitonina inhibe la activación de la vitamina D3, por lo tanto disminuye la reabsorción o absorción renal o intestinal. ¿Ya? Así es el mecanismo, ese es un juego de tres. La glándula suprarrenal ya hemos hablado, ¿no? La glándula suprarrenal se encuentra en el polo superior del riñón, tiene una corteza, tiene una médula, y que en la parte de la corteza se está fase glomerular, fascicular y reticular, que producen dos tipos de hormonas, porque en la médula se producen catecolaminas. Entonces, cuando el nombre de catecolamina significa adrenalina, noradrenalina y dopamina. Aquí, la zona glomerulosa es la que va a producir la famosa aldosterona, que es estimulada por la angiotensina 2. La zona reticular es la que produce generalmente los corticoides conjuntamente con la fascicular, ¿no? Entonces, dentro de ellos, los corticoides está el cortisol, ¿no? Pues es que la forma justo de la química, que eso escapa de nosotros, que yo quisiera que ustedes sean bioquímica, biología y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de control? Generalmente, uno de los mecanismos para el control de la CTH es justo el estrés, ¿no? El estrés hace un estímulo a nivel del hipotálamo, esta produce hormonas liberadoras de la ACTH a nivel hipotálamo, adrenocurriciaria, y la adrenocurriciaria actúa sobre la corteza de la suprarrenal, y esta produce, como hemos visto, la zona fascicular produce el cortisol o corticoide, ¿no? Entonces, actuando directamente sobre el equilibrio de los líquidos y electrolitos a nivel del medio interno. Entonces, actúa sobre el metabolismo de la proteína, determinación de los aminoácidos, la reabsorción de calcio, actúa específicamente como antiinflamatorio y antialérgico, como dije, ¿no?
la motilidad gástrica. ¿Ya? Y el polifenquio pancreático, que también es un inhibidor de las secreciones gastrointestinales, ¿no? Los isómeros del año entonces tienen una función sobre el control de la glucosa, sobre todo, ¿no? En ese equilibrio, y de las cuales pues nuestros valores normales de glicemia deben de estar con estándar de 70 a 110 miligramos por litro, y postprandiales dicen mayor de 180 a 200 miligramos por decilitro generalmente, ¿no? Ya cuando ustedes hagan clínica existen varios factores para yo diagnosticar diabetes, ¿no? Por ejemplo, recuerden que un examen auxiliar no nos da el diagnóstico, siempre tiene que haber clínica, y el cuadro clínico para un paciente diabético, mis famosas 3P: polilicia, que significa que tengo aumento en mi sed; polifagia, que quiero comer más; poliuria, orino a cada rato, no más de lo debido; y esto que es pérdida de peso, ¿no? Si yo tengo un cuadro clínico, recién tienen mis exámenes auxiliares, más para diagnosticar diabetes, yo tengo que tener 2 glicemias en ayunas mayor o igual de 125 miligramos por decilitro, los normales 70 a 110, o 2 glicemias postprandiales mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Es lo que dice la literatura. Me diagnostican como diabético, pero yo digo, doctor, ¿y qué pasa si hasta 110 es normal? Y usted dice 120, digo, ¿qué pasa con aquellos que tienen 111 a 124? ¿Son o no son diabéticos? ¿Qué dicen ustedes? Prediabéticos. ¿Qué dicen? Se dice que son hiperglicémicos, porque, ojo, el aumento de los efectos de glucosa están suscitados por muchos hechos, y dentro de esos hechos está, por ejemplo, el estrés, los traumas, pueden aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. El uso de corticoides, por ejemplo, usted le ponen una dexametasona a un paciente que es diabético y le aumenta su hiperglicemia, ¿no? Entonces, existen varios, vamos a poner motivos, estatus que me pueden aumentar la glucosa, y yo tengo que descartar de que este grupo de los ángeles de laboratorio sean o no sean diabéticos o tendencia a la diabetes. Y para ello, yo tengo que hacer algo que tienen que hacer ustedes en la práctica, que se llama test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué significa el test de tolerancia a la glucosa? Es un test que me dura 2 horas y que yo tengo que primero sacar una glucosa normal que debe estar en este rango, y tengo que darle una bebida azucarada. Se dice que 75 gramos de azúcar de sidra en 1 litro de agua, y le voy a tomar su control durante estas 2 horas. La literatura dice que cada 15 minutos. ¿Quién te va a quedar en cada 15 minutos? Acá en la práctica hacemos cada media hora, por si acaso. ¿Quién es el valiente que te va a usar? No sé. ¿Ya? Pues tiene que venir en ayunas, porque si no vienen en ayunas va a tener consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que, bueno, yo tomo esa ayuda y digo, me
Cada 30 minutos le van a tomar un control, ¿no? A través de un glucotest. A las 2 horas, yo voy a tener 3 respuestas para decir si es diabético o no. Si a las 2 horas, mi último control de las 2 horas es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, si es diabético. Si a las 2 horas es menor de 140 miligramos por decilitro, perdón, no es diabético. Doctor, ¿y qué será entre 141 a 199? Se llaman intolerantes a las glucosas. Estos son los que clínicamente le dicen prediabéticos. Son los que van a hacer la tendencia y que muchas veces tienen antecedentes, ¿no?, hereditarios de diabetes, padres, tíos, hermanos con diabetes, ¿no? Pero no es fundamentalmente ellos para tener diabetes, ¿ya? Entonces, es la forma que existen muchos métodos para diagnosticar diabetes. Por ejemplo, yo puedo tener un paciente con glucosas normales, pero tiene signos clínicos sospechosos. ¿Qué es lo que deben hacer? Dosaje de insulina en sangre. Y capaz, el páncreas está produciendo mayor cantidad de insulina para mantener una glucosa normal. Pero en algún momento el páncreas se va a agotar y ya no va a producir insulina adecuadamente. Y la glucosa se va a elevar. Entonces, la hiperinsulinemia también es un criterio de prediabetes. La hemoglobina glicosida al inicio se usaba para control, ver efectividad del tratamiento de pacientes diabéticos. Ahora está considerándose para diagnóstico, ¿no? Cuando hagan ustedes el endocrino, capaz ya les van a explicar bien todas las cosas, ¿no? Entonces, esta es cosa general para que más o menos sepan ustedes rápidamente sobre esto, ¿no? Entonces, la glucosa es el elemento más importante como fuente energética, ¿ya? Sobre todo a nivel, ¿no?, celular. El glucógeno, ya les dije que es su fuente de depósito a nivel de las células musculares y las células hepáticas, ¿no? Y en el hígado sí tenemos esta enzima que convierte el glucógeno en glucosa, en músculo no. Por eso que la glucosa se afecta, el glucógeno se afecta en las células musculares como el ciclo de Cori o la carbohidrato para después depositarse como glucógeno en el hígado y transformarse a glucosa rápidamente, ¿no? Entonces, por eso les puse ahí, el músculo no posee glucosa fosfatasa, por tanto la diagnostica es igual que la carne, que es lo que ustedes conocen como ciclo de Cori. Este es el ciclo de Cori, ¿no? La anaerobiosis. ¿Por qué? Porque es un ciclo anaeróbico. Ya que hace la sangre, se repite como glucosa y ahí ya se transforma. ¿Qué órgano está involucrado en la